Ahí está. Les decía que hoy empezamos a ver la última parte del proceso contable, ¿sí? Que es la exposición de la información de todo el trabajo que se fue haciendo hasta ahora. Bueno, ¿cómo lo exponemos? Habíamos dicho que lo exponíamos por medio de los estados contables. Es lo que vamos a ver hoy. Vamos a empezar con el estado de situación patrimonial y con las partidas más importantes del estado de situación patrimonial. Sigo esperando un cachito porque están entrando todavía, compañeros. Si pueden avisar que ya empezamos, porque por ahí alguno no se enteró, porque empezábamos más tarde. Sí, avisamos en el grupo, profe. Gracias. Bueno, empezamos. Si quieren, igual la clase, eh, la clase grabada ya está en el lado 24 y esta la voy a dejar, como siempre, eh, después de esta clase la voy a dejar para que la puedan escuchar. Así que el que no la pudo escuchar hoy, la va a tener grabada. Bueno, hablábamos, eh, entonces vamos a hablar de los estados contables, que es la culminación del proceso contable, que es donde presentamos la información para los usuarios. Eh, los estados contables hay básicos, ¿sí? Que son los que son indispensables, los que hay que hacer sí o sí, que era, habíamos dicho, el estado de situación patrimonial, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo, ¿sí? Así que a esos 4 nos vamos a abocar especialmente. Hoy vamos a empezar a hablar del estado de situación patrimonial, que es un estado estático, como ya habíamos dicho, es situación patrimonial a un momento determinado, ¿sí? Habíamos hablado de lo que era un ejercicio económico, ¿no es cierto? Que era ese periodo, que era siempre equidistante, tenía la misma distancia para poder comparar entre periodos y periodos. Bueno, entonces el estado contable muestra la información a un momento determinado, que es el cierre del ejercicio, ¿sí? Cómo es la situación patrimonial de la empresa a ese momento que es el cierre del ejercicio. Y ahora vamos a ver entonces qué tipo de información va a llevar. Eh, Dice que existen distintos tipos de informes contables, según el tipo de usuario, que son los estados contables básicos, de uso público generalizado, que hay que hacerlo periódicamente, esto es por ley, ¿sí? Todos los ejercicios tras ejercicios hay que hacer los estados contables básicos, eh, son generalizados porque muestran información de toda la empresa. Bueno, y tiene que hacerse en periodos equidistantes, como decíamos antes, para poder compararse unos con otros, ¿sí? Después hay información adicional. Una cosa es lo que te obliga la legislación a presentar, que eso es lo mínimo, ¿sí? Como menos, por lo menos hay que presentar eso, los estados contables básicos. Después se puede presentar información adicional. Informes contables internos que incluyen información no contable, que esto es cualquier tipo de información que requiera alguno de los gerentes o alguno de los partícipes internos de la empresa, ¿sí? Una situación de costos, una situación de personal, ¿sí? Cualquier tipo de informe que pueda necesitar un gerente dentro de la empresa para tomar decisiones, que no va a ser información contable. ¿Cuáles son los tipos de informes contables según las normas? Tenemos los estados contables obligatorios y estados contables con presentación optativa, ¿sí? Entonces son informes contables que el ente confecciona, estos que son los estados contables, ¿no? Informes contables que el ente confecciona para su presentación a terceros, uso público como para uso interno, ¿sí? Están todos públicos. Si ustedes se meten en la página de cualquier empresa, sociedad anónima, por ejemplo, van a ver que tienen publicado su estado contable de este año y de los años que pasaron, ¿sí? Porque es de uso público, lo puede ver cualquiera.
Esto es así porque obviamente el tercero que necesita información, si yo quiero invertir en una empresa, necesito saber en qué situación está esa empresa, ¿sí? Patrimonial, económica y financiera. Entonces esa información la voy a tener viendo los estados contables. Su contenido y forma los determinan las necesidades comunes a la mayoría de los usuarios. Dichas necesidades, información mínima, no se ve afectada ni por la actividad, ni por la naturaleza jurídica, ni por el fin perseguido, ni por el tamaño del ente emisor. ¿Qué quiere decir esto? Que si somos una empresa de servicio, supóngase un hotel, una empresa productora, una fábrica de alfajores, un kiosco o cualquier tipo de empresa, un supermercado, cualquier tipo de empresa va a tener que confeccionar sus estados contables con la información mínima y básica, que es igual para todos, ¿sí? Cualquier estado contable que veamos, de cualquier tipo de empresa, vamos a tener los conocimientos necesarios para leerla porque son todas iguales. ¿Bien? Se basan en las mismas normas y hay que confeccionarlos todos con esas normas, ¿sí? Dice que poseen limitaciones. Perdón, ¿cómo fui? La información contenida en los estados contables básicos se refiere a la situación patrimonial, ¿sí? Esto es lo que va a haber dentro de los estados contables. La situación patrimonial del ente emisor a la fecha de los estados contables. Normalmente, fecha de fin de ejercicio económico, esto es lo que les decía recién. Permite evaluar la capacidad de pago de obligaciones, ¿sí? Entonces vamos a poder ver cómo es la situación patrimonial en un momento determinado. La evolución de su patrimonio, o sea, cómo varió durante todo ese ejercicio el patrimonio neto. Si aumentó, si disminuyó, si la empresa es más rica o más pobre. La evolución de su patrimonio durante el periodo cubierto por los estados contables normalmente del ejercicio económico, detallando las causas del resultado. Ayuda a evaluar la solvencia del ente y su capacidad de generar ganancias. La evolución de su situación financiera por el mismo periodo, ¿sí? ¿Cuántos activos líquidos tenemos para poder afrontar nuestros compromisos? Para dar a conocer el tratamiento que se ha dado a los fondos en las actividades de inversión y financiación, ¿sí? ¿Cómo se utilizaron los fondos? Y otros hechos que complementan la información que necesitan los usuarios. Ustedes van a ver después que tenemos información de los estados contables básicas y después tenemos información complementaria, ¿sí? ¿Por qué se hace esto? Porque nosotros para poder tener información rápidamente necesitamos tener información resumida, ¿está bien? Y después si buscamos detalle en alguno de los rubros, vamos a la información complementaria, ¿sí? Pero rápidamente nosotros leyendo un estado contable, vamos a poder ver esa situación, vamos a poder sacar información rápida, ¿sí? Sin tener que hacer demasiado grado de análisis, ¿sí? Perdón. Dice que la información de los estados contables obviamente se refiere al pasado y al presente. No vamos a presentar estados contables con información futura porque no la conocemos. Podemos llegar a presentar alguna proyección, pero eso es adicional, ¿sí? No entra dentro de los estados contables. El calificativo básico hace referencia, habla de por qué se llaman estados contables básicos. Hace referencia al tipo de información que necesitan sus usuarios para poder tomar buenas decisiones, para las normas técnicas. Tenemos el estado de situación patrimonial, el de cambio en el patrimonio, que es el de evolución del patrimonio neto, el estado de resultados, que nos va a brindar información económica, y el de variaciones de los recursos financieros, con cierta información complementaria. Mediante las anotaciones efectuadas en los libros contables, asientos contables formulados con aplicación de la partida doble surgen. O sea, todo ese trabajo que veníamos haciendo de encontrar los datos, procesarlos, ¿sí? Por medio de documentación respaldatoria que veíamos al principio,
procesar los datos, asentarlos en los asientos, ¿sí? Hacerlos mayores. ¿Todo eso para qué nos sirve? Y bueno, para confeccionar entonces la información que vamos a presentar a los terceros. Los estados contables, como resumen de ellos, son el estado de situación patrimonial o balance general, también se puede llamar así. Comúnmente lo llamamos estado de situación patrimonial. En algunos libros por ahí lo encuentran como balance general. El estado de resultado, el estado de evolución de patrimonio neto y el estado de flujo efectivo, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante. Hoy nos vamos a abocar a ver las partidas del estado de situación patrimonial, las partidas más importantes del estado de situación patrimonial. Entonces, el estado de situación patrimonial nos dice que muestra el conjunto de elementos económicos del ente a una fecha determinada. ¿Sí? Lo que hablábamos hoy, que era era estático, muchos le dicen que es una foto de la empresa en un momento. ¿Sí? Se muestra la foto en ese momento, al cierre del ejercicio. Es decir, que todos los bienes y derechos que posee el ente, las obligaciones ciertas y contingentes, y la participación de los propietarios. Lo que veíamos al principio, todos los bienes y derechos, los activos, las obligaciones, los pasivos, y la parte del patrimonio neto. Esto cómo se puede armar en forma de relación o en forma de cuenta, no es muy importante. En forma de relaciones, bueno, acá van a mostrar los ejemplos. En forma de relación es poner uno arriba, uno abajo del otro. Primero ponemos todos los activos, ¿sí? ¿Cómo vamos a ordenar para poder confeccionar un estado contable, un estado de situación patrimonial? Primero ponemos los activos, después ponemos los pasivos, y después abajo ponemos el patrimonio neto. O en forma de cuenta, como lo veníamos viendo desde el principio. Del lado izquierdo los activos, y del lado derecho el pasivo más el patrimonio neto, como si fuera la igualdad contable, ¿sí? Que veníamos viendo. Entonces esas son las dos formas de presentarlo. Cualquiera de las dos está bien. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones relevantes en sus formas y contenido? Los activos, hay que mostrar su composición y magnitud. Los pasivos, su composición y magnitud, ¿sí? O sea, qué tipos de activos tenemos, qué tipos de pasivos tenemos, y el patrimonio neto es solo la magnitud. En una sola línea ponemos cuánto es el patrimonio neto. Que obviamente, ¿qué va a ser? La diferencia entre los activos y los pasivos, ¿no? Después tenemos la división de activos y pasivos en corrientes y no corrientes, ¿sí? Dentro del activo tenemos los activos más corrientes y los menos corrientes, y los pasivos más corrientes, que ahora vamos a ver en qué significa esto, ¿sí? División entre activos pasivos corrientes y no corrientes, basados en el plazo de 12 meses. O sea, si el activo está dentro del patrimonio de la empresa y no perdura durante más de 12 meses dentro de ese activo, es un activo no corriente. Por ejemplo, un inmueble, ¿sí? Una inversión a largo plazo, que la mantenemos en nuestro patrimonio por un tiempo determinado, pero que supera los 12 meses a partir del cierre. Un activo y un pasivo no corriente es aquel activo y pasivo que va a perdurar menos de 12 meses después del cierre. ¿Sí? Ese concepto acuérdenselo. Entonces, 12 meses a partir del cierre, para poder determinar si es un activo corriente o un pasivo corriente, o un activo corriente o un pasivo no corriente. ¿Sí? ¿Cómo se ordenan los activos y los pasivos? Primero por el lado de liquidez, ¿sí? Que es la posibilidad de conversión en efectivo. O sea, a ver si alguien me sabe decir, si yo ordeno los activos por grado de liquidez, ¿cuál es el primer activo que voy a poner? Efectivo. Perfecto. Caja. Efectivo, caja, el dinero en el banco, ¿sí? Así se va ordenando por el grado de liquidez. Y después, agrupamientos en clase de elementos similares o rubros, ¿sí? Por ejemplo, caja y banco, sabemos que es todo efectivo. Lo que pasa es que hay una parte de efectivo que va a estar en la caja de mi empresa y otra que va a estar en la cuenta bancaria, pero es todo dinero en efectivo disponible en el momento. Entonces yo los agrupo por ese tipo de elementos que son similares,
¿sí? Por ejemplo, rubro caja y banco. Va a estar todo el Y dinero. Sí. dentro de eso está por liquidez, ¿no? ¿O no? Claro, pero en realidad caja y banco tienen la misma liquidez, por eso tienen liquidez inmediata, ¿sí? Quizá tardo menos si tengo el dinero en mi caja o en el banco, pero depende. Si estoy más cerca del banco que de la empresa, es más líquido el dinero que tengo en el banco, ¿se entiende? Por eso se agrupan en el mismo lugar. Yo voy al banco, voy al cajero del banco y saco el dinero, y capaz que lo tengo más disponible que la plata que tengo en la caja fuerte de la empresa, porque estoy más lejos nada más, ¿sí? La disponibilidad es prácticamente la misma, ¿se entiende? Después hay un ordenamiento entre activos y pasivos, ¿sí? Para los pasivos se ordenan por el grado de exigibilidad y de certeza de las obligaciones e importancia relativa, ¿sí? O sea, desde menor grado de exigibilidad, o sea que los pasivos que voy a tener que afrontar más rápidamente, a los de menor grado de exigibilidad. Y por certeza, primero los pasivos que son ciertos, y después los pasivos inciertos o contingentes. Y también se agrupan por elementos similares o rubros, ¿sí? O sea, el ordenamiento de los activos y los pasivos son muy parecidos. En los activos los llamamos liquidez y en los pasivos los llamamos exigibilidad. ¿Bien? Entonces un estado de situación patrimonial más o menos va a quedar así como este. Este está presentado en forma de cuenta. Tenemos los activos. Dentro de los activos primero los corrientes, primero los más líquidos, caja y banco, inversiones, ¿sí? Inversiones temporarias. No estamos hablando de inversiones de largo plazo. Créditos de corto plazo, porque yo puedo tener créditos, gente que me debe y me lo va a pagar en un tiempo mayor a los 12 meses, ¿sí? De finalizado el ejercicio. Bienes de cambio, siempre y cuando mi bien de cambio no sea un barco, porque si yo me dedico a vender barcos, mi bien de cambio no va a estar acá, ¿sí? Como activo corriente, va a estar acá, o activo no corriente, ¿sí? Bueno, total del activo corriente, se totalizan los activos corrientes y después pasamos a los activos no corrientes. Y volvemos a poner, generalmente son los mismos. Créditos, pero créditos de largo plazo. Inversiones, lo mismo, no, obviamente no vamos a encontrar caja de banco o inversiones temporarias. Sí vamos a encontrar créditos, vamos a encontrar inversiones de largo plazo ya, bienes de uso, ¿sí? Vehículos, un edificio, el escritorio, cualquier bien de uso que yo tenga en la empresa para poder realizar mi actividad, que yo sé que no lo voy a vender, que lo voy a mantener por más de 12 meses en mi patrimonio, ¿sí? Después se totaliza el activo no corriente y hacemos un total general entre el activo corriente más el activo no corriente, ¿sí? Y tenemos el activo total. Y del pasivo lo mismo, por su grado de exigibilidad, o sea, los que tengo que hacer frente más rápido a los que tengo más tiempo para afrontar. Tenemos pasivos, primero pasivos corrientes, que tenemos deudas comerciales, deudas financieras, deudas sociales, deudas fiscales, previsiones, total del pasivo corriente, y después el pasivo no corriente, que acá también son las mismas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Y que estas, voy a estar, desde el cierre del ejercicio, van a ser exigibles dentro de 12 meses, ¿sí? Por lo menos. Esa es la diferencia. Total del pasivo no corriente, y después, en una sola línea, el total del patrimonio neto. Dice, según el estado respectivo, ¿de qué estado lo voy a sacar? Y del estado de evolución del patrimonio neto. Bien. Perdón, profesor. Sí, El patrimonio neto dijo solo en una línea, o sea que no se diferencia entre el aporte social y el resultado. no. Solo Bien. solo en una línea, ¿sí? Eso nosotros se lo mostramos así para que ustedes puedan ver la composición del patrimonio neto. Pero si ustedes van a cualquier estado contable, en el estado de situación patrimonial, solamente van a ver un número, el monto total del patrimonio neto. ¿Por qué? Y porque ya el patrimonio neto tiene un estado especial que está mostrando su evolución, ¿sí? Y ahí vas a poder ver en qué consiste. Y vas a tener un estado de resultados,
que te va a decir en cuánto aumentó o te disminuyó por las ganancias que tuviste del patrimonio neto. ¿Se entiende? Entonces el patrimonio neto, ya hay dos estados que te muestran su composición. Entonces estaría como de más mostrarlo acá. Pues ya tenemos el estado de resultados y tenemos el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Sí? Es decir, queremos verlo en detalle, vamos a ir a verlo en el estado de evolución del patrimonio neto. No necesitamos verlo desde el estado de situación patrimonial. ¿Bien? Bien. Profesor, Sí, ¿qué dijo que iba en el pasivo no corriente? lo mismo. Todo lo mismo que las mismas partidas que están arriba van las en el pasivo mismas. no corriente. Claro, lo que hay que tener en cuenta es que va a ser una deuda comercial, por ejemplo, que cerrado el ejercicio, no tengas que pagarla hasta pasado 12 meses. ¿Se entiende? Su fecha de vencimiento va a tener que desde el cierre pasar 12 meses y ahí la pago. Esa es una deuda no corriente. ¿Bien? ¿Qué puede ser? Que tengas una deuda que sea una parte corriente, porque vos pagás mes a mes, entonces una parte la vas a tener que pagar este ejercicio y otra parte la vas a tener que pagar dentro de 12 meses. Entonces, toda la parte de 12 meses para atrás es un activo, es un pasivo corriente. Corriente. Y toda la parte que tengas que pagar después de los 12 meses de cerrado el ejercicio es un pasivo no corriente. ¿Sí? Eso tenganlo en cuenta porque hay ejercicios que le hacen hacer eso. O sea, la misma deuda puede tener una parte corriente y una parte no corriente. La parte corriente es la que afrontás ahora, mes a mes, hasta los 12 meses. ¿Sí? Desde que cerró el ejercicio, 12 meses. Y la parte de la deuda no corriente es después de esos 12 meses. ¿Bien? Bien, gracias. Entonces acá da una definición de activo corriente. El efectivo y todo aquel que se convierta en efectivo dentro del plazo de 12 meses desde el cierre del ejercicio. Esto es lo que ya hablamos. Ejemplo, mercaderías de reventa que se estiman vender dentro de dicho plazo. ¿Bien? O sea, cualquier activo que se transforme en efectivo antes de los 12 meses después del cierre es un activo corriente. ¿Sí? Si no, es un activo no corriente. Entonces será un activo corriente aquel que no se espera se convierta en efectivo, un activo no corriente, perdón, lo contrario, aquel que no se espera que se convierta en efectivo dentro del plazo de 12 meses desde el cierre del ejercicio. Ejemplo, bienes de uso. ¿No? ¿Por qué? Porque el bien de uso yo lo necesito para poder afrontar la actividad. Yo no puedo vender mis maquinarias. Se entiende que la maquinaria la voy a utilizar para producir los bienes. ¿Sí? El rodado, los vehículos, la computadora. Son todos bienes que no los voy a vender, los voy a seguir utilizando por un tiempo prolongado. ¿Sí? O sea que en un aeropuerto un activo no corriente serían los aviones, digo. Claro, Entonces, exacto. Ahora, si yo un avión decido en este ejercicio ponerlo en venta, y yo sé que lo voy a poder vender dentro de estos 12 meses, ¿ahí qué es? ¿Un activo corriente o un activo no corriente? corriente. Corriente, ¿sí? Siempre y cuando tenga certeza que es algo que se vende rápido, que se va a poder vender dentro de estos 12 meses, ¿sí? Bien, entonces ahí aparece la decisión de la empresa en transformar ese activo no corriente en un activo corriente. ¿Y qué será un pasivo corriente entonces? Aquel exigible al cierre del ejercicio y todo aquel que lo sea dentro del plazo de 12 meses desde el cierre del ejercicio. Por ejemplo, sueldos a pagar del mes anterior, ¿sí? Es un sueldo a pagar, un activo corriente, sé que yo le tengo que pagar al empleado ahora, inmediatamente. ¿Bien? Entonces es un pasivo corriente. ¿Y cuál será un pasivo no corriente? Aquel no exigible dentro del plazo de 12 meses desde el cierre del ejercicio. Ejemplo, un documento a pagar en un plazo de 24 meses. ¿Sí? Obviamente, tiene un plazo de 24 meses. Los primeros 12 meses van a ser corrientes. ¿Sí? Supongamos que estamos parados al final del ejercicio. Y tengo un documento a pagar con un plazo de 24 meses. Que tengo que pagarlo todos los meses. Los primeros 12 meses es un pasivo corriente. Los posteriores 12 meses van a ser un pasivo no corriente. ¿Bien?
Entonces ahora vamos a empezar a hablar detalladamente, a conocer algunas de las partidas más importantes del estado de situación patrimonial, ¿sí? Algunas cosas importantes que tiene cada una de estas partidas, como caja y banco, la conciliación bancaria, algunas cositas que ya veníamos hablando desde antes, los bienes de uso, las depreciaciones, ¿sí? Cosas específicas de cada uno de los integrantes de este estado de situación patrimonial. Entonces, una de las partidas que componen el estado de situación patrimonial, que es la que primero encontramos por su disponibilidad, es el efectivo disponible, ¿sí? ¿Cuál es el concepto y las características? Son considerados activos integrantes de disponibilidades, aquellos que tienen poder cancelatorio inmediato, o sea, poder de compra inmediata, ¿sí? Entran y salen inmediatamente. Yo puedo pagar una deuda inmediatamente, ¿sí? Cancelar la deuda inmediatamente. Si tengo plata en mi cuenta o tengo un plata en el banco, voy, hago un cheque y ya cancelo la deuda. Aquellos que tienen poder cancelatorio inmediato, dinero en efectivo en caja y bancos del país y del exterior, y a todos aquellos otros con poder cancelatorio y liquidez similar, ¿sí? Cualquier tipo de bien que tenga poder cancelatorio inmediato o liquidez inmediata se lo considera un activo con el nombre de disponibilidades, ¿sí? Las características que presentan estos activos son las siguientes. Inmediata disponibilidad, como fuente de adquisiciones, ¿sí? Yo puedo ir y comprar inmediatamente con dinero en efectivo lo que sea. Poder cancelatorio ilimitado, que puedo pagar deudas, pues es considerado efectivo cualquier tipo de dinero o equivalente de dinero que pueda cambiarse por toda clase de bienes o servicios, o sea aceptado para cancelar obligaciones. Eso está clarito, no hace falta aclarar, me parece demasiado. Liquidez, que hace a la capacidad para pagar deudas en el corto plazo. Certeza, que implica tener conocimiento seguro y claro acerca de sus condiciones. Y efectividad, por lo cual estos elementos son reales y verdaderos. ¿Sí? Es dinero en efectivo tangible. Las formas principales en que se puede encontrar son las siguientes. Moneda de curso legal, el peso argentino. Cheques y cualquier otro instrumento de crédito que haga las veces de dinero, ¿sí? O sea, un cheque que está librado para que se haga efectivo en el momento, ¿sí? Un cheque a plazo no entraría en disponibilidades, ¿sí? Un cheque vencido, que yo no puedo hacerlo dinero, no puedo utilizarlo para comprar nada, no entraría en este concepto. Saldos bancarios con posibilidad de librar cheques sobre ellos, todo el dinero que yo tengo en mi cuenta bancaria. Saldos bancarios en caja de ahorro y moneda extranjera. Elementos integrantes. Activos disponibles en moneda de curso legal en el país. Son billetes y monedas en poder del ente, caja, valores a depositar, cheques recibidos de terceros, generalmente clientes, y que aún no han sido depositados en alguna de las cuentas del ente. ¿Sí? Recibí cheques, los tengo, todavía no los deposité, pero no están vencidos, son cheques que los puedo ir y hacer dinero hoy mismo. Dinero depositado en cuentas corrientes bancarias, dinero depositado en caja de ahorros bancarios. Activos disponibles en moneda extranjera. Billetes de moneda extranjera en poder del ente. Caja en moneda extranjera. Por ahí para un negocio chico no es común operar con moneda extranjera. Pero para una empresa que se dedica a importar bienes, obviamente va a tener que necesitar, es decir, su dinero de pago, su disponibilidad va a tener que ser en moneda extranjera, ¿sí? Valores a depositar en moneda extranjera. Dinero depositado en cuentas corrientes bancarias. Banco cuenta corriente en moneda extranjera. Dinero depositado en caja de ahorro bancarias. Banco, caja de ahorro en moneda extranjera. El efectivo rota constantemente dentro de un ente, pues diariamente este realiza cobros y pagos con dinero en efectivo, ¿sí? O sea, es como dentro de una empresa el dinero en efectivo es como la sangre en un cuerpo, ¿sí? Es lo que nos da, es el flujo que nos hace que toda la economía de la empresa se movilice, ¿se entiende?
Con dinero en efectivo podemos hacer compras, pagos, pagar a los proveedores, que no ingrese la mercadería, ¿sí? Gracias a las ventas que hacemos nos ingresa dinero en efectivo que nos permite volver a terminar con ese círculo, ¿sí?, económico de la empresa, que nos permite realizar la actividad. Sin dinero en efectivo sería muy difícil poder realizar la actividad. ¿Se entiende? Es necesario en consecuencia acudir a algún procedimiento de control a los efectos de verificar la existencia y calidad de elementos incluidos dentro de la cuenta caja. Dicho procedimiento, que no es otra cosa que un inventario físico, recibe el nombre de arqueo. Creo que algo en otra clase hablamos del arqueo de caja, cuando yo le decía que nosotros teníamos que tratar de hacer la comprobación física de algunos de los rubros de los estados contables. Y uno de ellos era el recuento físico del dinero que teníamos dentro de la caja del banco, porque puede ser que la contabilidad nos esté mostrando, yo tenga la información contable de todo el dinero que entró a la caja y todo el dinero que salió, pero obviamente si a mí me robaron plata, contablemente esa información no la voy a tener, ¿sí? Entonces para esto, por ejemplo, se hace un arqueo de caja, para poder comprobar que la información que me está dando la contabilidad realmente es la información cierta, ¿sí?, verdadera, es lo que hay dentro de la caja. Entonces al cierre del ejercicio, yo voy a tener un mayor de la cuenta caja, que me va a decir, usted tiene disponibilidades por 1.000.000 de pesos, ¿sí? Ahora yo voy a tener que ir a la caja, a la cuenta bancaria, en todos los lugares que yo tenga plata, y contar a ver si realmente hay 1.000.000 de pesos, ¿sí? Puede ser que tenga más de 1.000.000 de pesos, menos de 1.000.000 de pesos, o que tenga 1.000.000 justo. Si tengo 1.000.000 justo, la contabilidad está bien, me está informando bien. Ahora, si yo tengo más o menos, voy a tener que hacer un ajuste, porque yo tengo que informar la realidad, ¿sí? Si no estoy poniendo información que no es correcta. Entonces, ¿qué es un arqueo de caja? Consiste en el recuento físico de los billetes, monedas, valores pendientes de cobro y otros incluidos por el ente en la cuenta referida. Esto es todo lo que podemos encontrar dentro de la caja. Billetes, monedas, valores pendientes de cobro, ¿sí?, los cheques, y otros incluidos por el ente en la cuenta referida. De la realización del mismo podría surgir sobrante o faltante de dinero, esto es lo que les decía recién, que deberán ser considerados como un resultado del periodo. Positivo si se trata de sobrante, ¿sí? O sea, si yo hice el recuento físico y tengo más dinero de lo que me dice la contabilidad, y bueno, algo pasó. Quizás el cajero se confundió, cobró mal, un cliente me pagó por demás, por ahí no lo puedo saber, tengo dinero de más. Entonces, si yo detecto que tengo dinero de más, tengo que mostrarlo en la contabilidad y obviamente lo asumo como un resultado positivo, ¿sí? El saldo de la cuenta si se trata de un sobrante, es un resultado positivo. Si el saldo de la cuenta es inferior al importe surgido del arqueo, negativo, en el supuesto inverso. O sea, si tengo menos dinero del que me dice la contabilidad, y bueno, ahí tuve una pérdida, puede ser que me lo hayan robado, ¿sí? Entonces, si no puedo descubrir quién me lo robó, lo tengo que asumir como una pérdida y voy a ponerlo como un resultado negativo. Pero si Profe, sí, eso puede pasar también cuando hay problemas de papeles. Por ejemplo, compraste algo y gastaste esa plata, pero al no tener la factura en regla, como que te sale como pérdida, ¿no? no, puede ser que a la contabilidad no le haya llegado esa información porque no hay una documentación respaldatoria. Entonces yo tengo que tratar de descubrir, y si puedo descubrir cuál fue el hecho, y bueno, dejarlo registrado, aunque sea con un comprobante interno de la empresa. ¿Sí? Sí, puede pasar. No debería pasar porque todo tendríamos que tener información, documentación respaldatoria por todo, pero sí, puede ser que no haya. Dice que si el ente contara con normas que responsabilizan a quienes tienen la custodia de los valores, o sea, si yo responsabilizo al cajero por el faltante de caja, ya ahí no va a ser una pérdida para la empresa, va a ser una pérdida para el cajero, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Y le voy a descontar del sueldo cuando le tenga que pagar, le voy a descontar esa plata que falta. ¿Se entiende? Esto puede ser normas internas que ponga la empresa.
¿Hacer responsable al cajero o no? Si hago responsable al cajero, lo voy a tomar como si fuera un crédito, como un adelanto de sueldo que yo le di al empleado, ¿sí? Porque después cuando le pague el sueldo le voy a pagar esa plata menos. Si yo no hago responsable al cajero, y lo tomo como una pérdida, ¿sí? O sea, fíjense qué diferencia. La misma situación puede ser o una pérdida para la empresa o puede ser un crédito para la empresa. ¿Bien? ¿Se entendió? Quedaron mudos. Sí, sí. Se entendió, profe. Dichas diferencias constituirán de ser negativas créditos a favor del ente hasta que sean reintegrados por los responsables o descontados, por ejemplo, de sus saberes. Generalmente lo que se hace es imputarlo como un adelanto de sueldo. Entonces después cuando le pago el sueldo le voy a pagar menos, ¿sí? Y acá hay un ejemplo rápido de lo que va a ser un arqueo de caja. Ustedes en la práctica lo van a ver bien. De qué podemos encontrar dentro de la caja, de ese lugar físico donde tenemos guardado todas las disponibilidades. Dice que el saldo de la cuenta caja que surge del libro mayor es de 1.220 pesos, ¿sí? Esa es mi contabilidad. Mi mayor de disponibilidades o de caja y banco, de caja, perdón, dice que tengo 1.220 pesos, ¿sí? Obviamente son números figurativos, para hacer el ejemplo nada más. Ese mismo día se procede a efectuar un arqueo de los valores. Recuento todas las cositas que hay dentro de la caja, recuento. De lo que surge lo siguiente. Billetes en moneda de curso legal, 800 pesos. Monedas de curso legal, 50 pesos. Billetes que no son válidos para circular, apócrifos. Estos pueden ser billetes falsos, billetes rotos, billetes deteriorados, que ya no me sirven, ¿sí? 20 pesos. Cheques con fecha de pago, 15 del 1 del no sé cuánto, fecha, o sea que está vencido. Fíjense que nosotros estamos al 31 del 3, ¿sí? Estamos en marzo. Y este es un cheque que venció el 15 de enero. Bien, no lo puedo ir a cobrar. Si yo voy al banco con este cheque me lo retienen, no lo puedo cobrar. Vale firmado por un empleado en concepto de anticipo de sueldo. Imaginen, vale firmado por un empleado en concepto de anticipo de sueldo. Imagínense que yo vaya con ese vale al kiosco de al lado a comprar un sándwich. ¿Me van a vender el sándwich? Voy con un vale firmado por un empleado. ¿Sirve como dinero? No sirve como No, dinero. no. Entonces ahí se van dando cuenta qué es plata y qué no, ¿sí? Un cheque que está vencido no puedo ir a comprar nada. Un vale firmado no puedo ir a comprar nada. Un billete apócrifo. ¿Yo puedo ir a comprar algo con un billete apócrifo? No. En realidad no debo, poder puedo, ¿sí? Pero estoy engañando a alguien si no se da cuenta que es apócrifo, que es falso, ¿sí? No hay que hacerlo. ¿Bien? Cheque con fecha de pago 30 del 6. ¿Lo puedo ir a cobrar en marzo, el 31 de marzo? No, falta No, todavía. lo voy a No, cobrar no. lo voy a cobrar en junio. O sea, no es dinero en efectivo, ¿sí? Entonces ahí es donde ustedes se van dando cuenta, cuando le tomen un ejercicio de esto, que se toman en los parciales, ¿sí? Lo van a ver en la práctica también. ¿Qué es dinero en efectivo y qué no? Si yo con ese bien puedo ir a comprar algo inmediatamente y un alfajor al kiosco, y el kiosquero me lo vende sin problema, es dinero en efectivo, ¿sí? Sea un dinero, sea moneda extranjera, sea un cheque. Ahora, si yo voy con ese objeto, pido un alfajor y el tipo me dice que no, bueno, eso no es dinero en efectivo, ¿sí? Vale firmado por un empleado por gastos efectuados y no rendidos, 15 pesos, obviamente tampoco. Cheque con fecha de pago 23 del 3, en fecha para ser depositado. ¿Ese cheque es dinero en efectivo? Sí. Estamos en marzo, estamos 31 de marzo. Lo liberaron el 23 de marzo. ¿Cuánto tiempo necesito? Esto lo vimos cuando vimos los cheques en una clase anterior. Tenía que Un mes, me tener parece. un mes, claro. Si está dentro del mes, y se trata como dinero en efectivo, ¿sí?
Me lo va a tomar seguramente, otro negocio me lo toma, un proveedor me lo toma. O voy al banco, lo deposito y ya es dinero en efectivo, o lo cambio por plata en el banco. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, acá se van a ir dando cuenta todo lo que puede haber. Hagan esta suma, 800 más 50 más 20 más 110, 40, 80, 15, 10. Vamos a tener más de 1220. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ir viendo qué es lo que está mal acá. Y ir haciendo los ajustes correspondientes. Billete en moneda de curso legal, está bien. Monedas de curso legal, está bien. Billetes que no son válidos para circular, apócrifos, chao, los tengo que sacar. ¿Sí? Estos seguramente están acá metidos. Y bueno, estos no van. Yo tengo que sacar de mi mayor de caja de bancos estos 20 pesos. Porque son billetes que yo lo tengo registrado en la contabilidad y están mal, no tienen que estar. No me sirven para ir a comprar nada. Cheque con fecha de pago vencida. Está mal que estén acá, en estos 1220. Lo tengo que sacar. Tengo que hacer un ajuste. ¿Sí? ¿Qué voy a tener que hacer con esto? Y le voy a tener que ir a decir al que me dio ese cheque, mira, no me di cuenta, se me venció, por favor, haceme un cheque de nuevo. Mientras tanto, es un crédito que yo tengo a favor de mi cliente, porque me sigue debiendo, ¿sí? Yo sé que es culpa mía que se me venció el cheque, pero el tipo todavía me sigue debiendo porque nunca me lo pagó. Al haberse vencido y yo nunca haberlo cobrado al cheque, bueno, nunca me lo pagó, o sea, se vuelve a transformar en una deuda desde el momento que se vence. ¿Bien? Entonces yo lo tengo que sacar de caja y banco, el mayor de caja y banco, y ponerlo ¿en dónde? En otros créditos, por ejemplo, ¿sí? O créditos por venta. ¿Sí? Hasta que venga de nuevo, me haga un nuevo cheque o me pague los 110 pesos que me debe. ¿Bien? Vale firmado por un empleado. ¿Es dinero en efectivo? No es dinero en efectivo, ¿sí? Un vale firmado por un empleado, en concepto de anticipo de sueldo, es un crédito. Yo tengo derecho a que si le pagué por adelantado, ¿sí? Se lo voy a tener que descontar después, o sea, es un crédito a favor. Fecha vencido, cheque con fecha vencida. Bueno, pasa lo mismo que el cheque vencido acá, perdón. Con fecha de pago 30 del 6. ¿Es dinero disponible hoy? No. Entonces, ¿a dónde va? Y a otros créditos o a créditos por venta, ¿sí? Es alguien que me compró, me dio un cheque, pero me dijo, bueno, te lo voy a pagar dentro de 2 o 3 meses. ¿Bien? Entonces hoy no es dinero en efectivo, lo tengo que sacar. Si lo tengo acá, dentro del mayor, y lo tengo que sacar, de ahí no va. Vale firmado por un empleado, por gastos efectuados no rendidos. Bueno, ¿esto qué es? Yo tenía plata, el cajero sacó plata para ir a comprar útiles de librería, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, y nunca se registró porque hay un valecito en la cuenta. Entonces yo estoy mostrando que tenía 15 pesos acá, que no están. ¿Por qué? Porque fue a comprar lapiceras el empleado. O hojas para imprimir. ¿Sí? Entonces plata que no está, y yo en la contabilidad estoy mostrando que está acá, en los 1220. Tengo que sacar esos 15 pesos. ¿Sí? Y obviamente, si yo reconozco que lo mandé al empleado a hacer ese gasto, bueno, lo pongo con un gasto, resultado negativo de la empresa. ¿Sí? Y cheque con fecha de pago 23 del 3, eso sí es caja y banco. ¿Sí? Porque es dinero que yo tengo disponible hoy. ¿Se entendió más o menos estos conceptos? ¿Alguno tiene alguna duda en alguno de estos conceptos? O sea, cuando yo hago el recuento físico, en resumen, tengo que mirar qué es dinero disponible y qué no. Hay muchas cosas que no son dinero disponible y yo tengo que hacer el ajuste necesario en el mayor de caja de banco para que me quede la contabilidad mostrándome lo que está cierta. La contabilidad no me puede decir que tengo 15 pesos en la cuenta cuando el cajero sacó esos 15 pesos y me dejó un papelito que decía que se gastó esos 15 pesos en lapiceras. ¿Se entiende? O la contabilidad no me puede decir que yo tengo 110 pesos porque hay un cheque que me dice que es por 110 pesos, si ese cheque está vencido y yo hoy no puedo ir a comprar nada por eso. ¿Sí? No es disponibilidad. Entonces lo tengo que sacar de disponibilidad. ¿Bien? Entonces ese es el trabajo que tenemos que hacer en el arqueo de caja. Y acaba de decir más o menos lo que venimos hablando. El ente asume a su cargo las diferencias de caja que puedan ocasionarse como consecuencia de redondeo de hasta 20 pesos.
o sea, las diferencias de caja que hayan, ¿sí? Después de hacer todo, después de sacar todo lo que no es caja, puede ser que además no quede diferencia de caja por algo que se perdió, ¿sí? Entonces, si es de más de 20 pesos, no hace nada, lo asume como una... lo asume como un resultado negativo. Si superan 20 pesos, bueno, y ahí lo va a tener que hacer cargo al cajero. El ente responsabiliza al encargado de custodiar la caja en caso de existir billetes que no se encuentran en condiciones de circular, sea por estar deteriorados o por ser apócrifos. O sea, que si yo encuentro un billete apócrifo, ¿sí?, por 20 pesos, y lo tengo acá en el mayor, yo lo tengo que sacar de ahí, ¿estamos de acuerdo? No es un dinero no es disponible, yo no pudiera comprar nada con esos 20 pesos. Y lo estoy responsabilizando al cajero, ¿sí? Entonces, ¿qué hago acá? ¿Cómo hago este ajuste? A ver si alguno se da cuenta. ¿Sería el anticipo de sueldo? Claro, hago un anticipo de sueldo y saco el mayor de caja o caja y banco o disponibilidades, ¿sí? Porque no son 20 pesos de disponibilidades que yo tengo. Es un billete que lo tengo que romper, no me sirve más. ¿Bien? Y lo responsabiliza el cajero. Entonces lo hago adelanto de sueldo, un crédito para la empresa, ¿sí?, a caja, o sea, disminuye caja. ¿Bien? Un activo que aumenta, un crédito, y un activo que disminuye, caja y banco o disponibilidades. ¿Bien? Entonces tenemos distintas alternativas para tratar cada uno de estos casos. Y así más o menos lo vamos a ordenar. Hacemos un cuadrito donde está el concepto, el billete, curso legal, moneda de curso, todo lo que encontramos, que veníamos viendo ahí, qué se computa como caja y banco y qué no se computa como caja y banco. Entonces vamos separando. Billete de curso legal, 800, es computable como caja y banco. Monedas de curso legal, 50, es computable. Billetes apócrifos, no es computable como caja y banco, los tengo que sacar. Cheque con fecha de pago 15 del 1, no es computable, lo tengo que sacar. Vale firmado por anticipo de sueldo, no es computable. Cheque con fecha de pago 30 del 6, no es computable. Ven acá van poniendo caja y banco, eso está bien. Crédito, 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 crédito. Vale firmado por gastos no rendidos. Cheque con fecha de pago 23 del 3 es caja y banco, ¿sí? Entonces, ¿cuánto yo debería tener en el mayor de contable? A ver, díganmelo ustedes. El mayor de la contabilidad. ¿Cuánto, si me tiene que demostrar la realidad, lo que yo realmente tengo de dinero disponible, cuánto debería decir el mayor de caja y banco? 9.50. 9.50, perfecto, ¿sí? Entonces esto que está acá no es caja y banco, lo tengo que sacar. ¿Bien? Caja y banco en el haber por 265, ¿sí? ¿Bien? Ahora fíjense, la suma de 9.50 más 2.65, ¿cuánto les da? 1.215. 1.215. ¿Y cuánto teníamos en el mayor? 1.220. 1.220, o sea que hay 5 pesos que también faltan. Y eso es esto. El ente asume a su cargo las diferencias de caja que puedan ocasionarse por redondeos, por ejemplo, ¿sí? O sea que hay 5 pesos de diferencia de caja, además de esto. ¿Está bien? Ahora, hay 5 pesos menos. Yo no puedo dejarlos acá dentro de los 1.220. Los tengo que sacar. Y como asume esa diferencia de caja, ¿qué va a hacer? Un Resultado negativo. resultado negativo, una pérdida, lo asume como una pérdida de la empresa. ¿Bien? Dice que a su vez el importe que arroja el saldo contable de la cuenta caja es de 1.220, en tanto que de acuerdo al arqueo efectuado se han encontrado elementos por un importe total a 1.215 pesos, de lo que se desprende que existe una diferencia de 5 pesos que responden faltante de caja. Entonces, el saldo contable, lo que me decía el mayor, ¿cuánto era? 1.220, el importe según recuento de valor, 1.215. Faltante de caja, perdón, 5 pesos. Entonces, en resumen, ¿cuánto tiene que quedar mi mayor de caja?
o disponibilidades o caja de banco en 950 pesos, que es la realidad. Son los billetes verdaderos que yo tengo dentro de la caja. Y después me va a aumentar créditos por todo esto, y me va a disminuir caja y banco, ¿sí? Y me va a aumentar los resultados negativos por 5 pesos. Y me va a disminuir caja y banco en este caso. ¿Bien? ¿Se entendió? Así van a tener que resolver los prácticos de arqueo de caja. Dice que generalmente todas las empresas efectúan operaciones con bancos. Como se mostró a modo de ejemplo, el ente debe registrar todas y cada una de las operaciones que con el banco efectúa, habitualmente en una cuenta denominada banco por cuenta corriente. El banco, por su parte, también registra las operaciones que realiza con sus clientes y emite un resumen o extracto bancario que les envía. Y acá me está dando una introducción para empezar a hablar de la otra prueba física o comprobación física que tenemos que hacer, que es la conciliación bancaria. O sea, nosotros tenemos información en la cuenta banco, cuenta corriente, información contable que nos dice que tenemos en la cuenta banco, cuenta corriente, tanta plata. Ahora, a nosotros nos llega un resumen bancario y cuando comparamos con eso, el resumen bancario nos dice que tenemos otros valores, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que descubrir por qué son las diferencias. Y vamos a encontrar unas diferencias que son permanentes, que va a ser las que vamos a tener que ajustar, y otras diferencias que son temporarias, ¿sí? ¿Y por qué las llamamos así? Y porque con el mero transcurso del tiempo, esas diferencias van a ser saldadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, libro un cheque hoy, ya ese día que libré el cheque, mi contabilidad me está diciendo que tengo en mi cuenta bancaria tanta plata menos, ¿sí? Ahora puede ser que a esa persona que yo le di el cheque tarde 20 días en ir a cobrarlo. Entonces yo tengo un desfasaje entre mi información contable y lo que me está mostrando el banco. ¿Bien? Yo muestro, si yo saco un resumen bancario en ese momento, mi contabilidad me dice que tengo 100 pesos menos, supónganse que el cheque fue por 100 pesos, y el extracto bancario me dice que tengo 100 pesos más. ¿Bien? Y las dos son correctas. Entonces, si las dos son correctas, es una diferencia temporaria que con solo el transcurso del tiempo, cuando esa persona vaya y cobre ese cheque, se van a acomodar solas, ¿sí? Ahora, hay otras diferencias que son permanentes, y esas son las que tengo que acomodar porque si no solas no se acomodan, ¿sí? Por ejemplo, que el banco me cobre una comisión bancaria, sin que yo me entere. ¿Bien? Entonces, si el banco me cobra una comisión bancaria y yo nunca me enteré, no la voy a tener registrada en mi contabilidad. ¿Cuándo me entero? Y cuando me llega la documentación respaldatoria, que es ese resumen de cuenta. Entonces, cuando me llega el resumen de cuenta y veo que me están cobrando comisiones bancarias, bueno, yo ahí ¿qué tengo que hacer? Disminuir mi cuenta banco y aumentar mis resultados negativos por gasto por comisiones bancarias, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, lo importante de esto es que ustedes tienen que controlar el dinero que ustedes poseen en el banco, ¿sí? Porque puede haber diferencias, puede haber diferencias graves, por error le pueden haber descontado plata que no le tenían que descontar, ¿sí? Porque hay errores que pueden ser hasta errores humanos. También le pueden depositar plata, le ha pasado a gente que se han encontrado con más plata de la que tenían, ¿sí? Bueno, ojo con gastar esa plata porque en algún momento te descubren y es un delito, ¿sí? Hay que avisar si te pasa eso. Entonces, para eso se controla. Se controla para que la contabilidad me muestre la realidad, ¿sí? Entonces ya mostramos cómo se hacía el recuento físico de la caja y ahora estamos mostrando cómo se hace el recuento físico de la cuenta bancos, ¿sí? Dice que en el resumen bancario se consignan las operaciones que realiza el cliente del banco a una fecha determinada. Este resumen no es otra cosa que el mayor de la cuenta que el banco posee respecto de los movimientos de fondos depositados pertenecientes al ente. El saldo a favor del ente titular de una cuenta corriente bancaria para el banco es un pasivo y por ello en su sistema contable es un saldo acreedor. Para el ente es un activo y por ello en su sistema contable es un saldo deudor. Esto que parece muy difícil es nada más y nada menos información que estamos viendo
de dos empresas distintas, ¿sí? Entonces están viendo en espejo. La información que yo tengo en mi activo es información que tiene el banco en mi pasivo, en su pasivo, perdón. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que tener cuidado ahí como miro la información. ¿Por qué? Y porque la plata que está en mi activo dentro del banco es plata que el banco me debe a mí, ¿sí? Porque no es plata del banco, es plata mía. Entonces al banco le genera un compromiso, ¿sí? Cuando yo pida esa plata, el banco me la tiene que dar. ¿Se dan cuenta cómo se ve en espejo? Mis activos son los pasivos del banco, ¿sí? Sí, depende de la perspectiva de cada uno. Depende de la empresa en que estés sí. mirando, claro. ¿Sí? Si vos mirás el balance del banco, la mayor cantidad de pasivos del banco van a ser mis activos, ¿sí? O los activos de las empresas que trabajan con ese banco. ¿Bien? ¿Se entiende? Y los activos del banco, quizás préstamos que me haya dado ese banco, van a ser mis pasivos, ¿sí? Lo que yo le deba al banco por un préstamo que me otorgó va a ser un activo para el banco y va a ser un pasivo para mí. ¿Bien? Entonces tienen que tener en cuenta eso, que están viendo la información en espejo. Entonces si ustedes tienen que buscar la del banco, la van a tener que buscar del otro lado. Después en la práctica lo van a hacer. El saldo informado por el banco en resumen bancario a sus clientes no necesariamente coincide con el saldo que surge de los registros contables de estos. La conciliación bancaria es un procedimiento utilizado para explicar dichas diferencias, además de constituir un elemento de control efectivo. Las diferencias que pueden surgir consecuencia de una conciliación bancaria pueden ser clasificadas de la siguiente manera: diferencias temporarias y diferencias permanentes. Esto es lo que veníamos hablando. Las diferencias temporarias son aquellas que desaparecen por el mero paso del tiempo, en tanto que las diferencias permanentes serán hasta tanto se efectúen los ajustes, asientos en el libro diario, pertinentes, dados que no se neutralizan por el transcurso del tiempo, ¿sí? Es lo que veníamos hablando. Son situaciones que representan diferencias temporarias los depósitos efectuados por el ente y que se encuentran pendientes de ser acreditados por el banco, ¿sí? Esto se llama clearing bancario, no sé si lo sintieron alguna vez nombrar clearing bancario. Es ese tiempo que hay entre banco y banco. Yo voy hoy, deposito dinero y después, hasta que me llega la información bancaria, pasan unos días, ¿sí? Cheques librados por el ente que se encuentran en condiciones de ser cobrados o depositados y que aún no han sido presentados por parte del tenedor, ¿sí? Lo que hablábamos hoy. Yo hoy hice el cheque, lo registré en mi contabilidad, pero todavía mi proveedor no fue al banco a cobrarlo, ¿bien? Entonces es una diferencia temporaria que se va a resolver sola. Son ejemplos de diferencias permanentes, comisiones, gastos de sellado y otros conceptos debitados por el banco y no registrados en la contabilidad del ente, ¿sí? Porque el banco no me pregunta cuando me cobra comisión, ¿sí? No me llama y me dice, mira, te voy a cobrar tanto por comisión. Directamente cuando yo veo el resumen de cuentas veo que el banco me sacó plata, ¿sí? Entonces yo, si no miro ese resumen bancario, nunca me voy a enterar que el banco me sacó plata, ¿bien? Entonces para eso también se hacen los arqueos de caja. Cheques de terceros depositados por el ente y rechazados por falta de fondos o faltas técnicas, situación no registrada en la contabilidad del ente, ¿sí? O sea, yo recibí un cheque y lo deposité en el banco. Y yo ya cuando lo deposité lo registré en mi contabilidad, ¿sí? Puede ser que lo haya puesto en un sobrecito y lo haya metido en el cajero. Entonces, cuando del cajero lo agarran, descubren ese sobre y se fijan que está mal hecho, o la persona que libró el cheque no tiene fondos, ¿sí? Entonces ese cheque lo rebotan, no me lo pagan, no me va a aumentar en mi cuenta de disponibilidades, ¿sí? Y yo en la contabilidad la tengo aumentada, yo puse como que había cobrado dinero por ese cheque, ¿sí? Entonces ese ajuste lo tengo que realizar. Y el que me dio ese cheque sin fondos o mal hecho, y se lo voy a tener que reclamar. Entonces se vuelve a generar la deuda con el cliente. ¿Se entiende? Cheques librados por el ente
que no se encuentran en condiciones de ser presentados a su cobro o depósito. ¿Sí? Bien. Y acá terminamos con lo que es dinero en efectivo. ¿Sí? El rubro del activo corriente más disponible. Estos son los conceptos más básicos que tienen que conocer de lo que es el rubro caja y banco, con sus métodos de control, que es el arqueo de caja y la conciliación bancaria. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al siguiente rubro, en el que viene después de este en su grado de liquidez, o sea, más líquido. Primero es caja y banco, ahora inversiones, ¿sí? Inversiones obviamente temporarias. Acuérdense que, a ver dónde estaba el estado de situación patrimonial. Espere, que lo encuentre acá. Bien, rubro activos, activo corriente, caja y banco. Caja y banco es el que vimos recién, con la conciliación bancaria y el arqueo de caja. Ahora vamos a ver el rubro inversiones. ¿Sí? ¿Qué son las inversiones? Son consideradas inversiones a las colocaciones de capital realizadas al margen de las actividades habituales del ente, o sea, con otros fines, con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio explícito o implícito y que no forman parte de los activos dedicados a la operatoria principal del ente. También lo son las colocaciones efectuadas en otros entes, aún existiendo vinculación con la actividad habitual del ente. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo importante de acá? Colocaciones de capital, o sea, es capital de ustedes, en actividades que son al margen de su actividad principal. ¿Sí? Ustedes pueden tener una empresa de viajes, pero además tienen un local que lo alquilan, ¿sí? Porque lo tienen ahí disponible, no lo están usando, así que lo alquilan. ¿Bien? Entonces son actividades al margen de su actividad principal, ¿sí? No es una actividad operativa. ¿Bien? Tiene el ánimo de obtener una renta o beneficio, para eso se hace, y forman parte obviamente de los activos del ente. Las inversiones presentan características tales que hacen que se diferencien de los restantes bienes existentes en los entes. Estas al margen de la actividad específica y su objeto es el lucro, o sea, obtener el mayor beneficio de la menor colocación. Ese es el objeto de hacer una inversión. ¿Para qué hago una inversión? Y obviamente para obtener una ganancia. ¿Sí? O sea, el objetivo es el lucro. Existe una definida distinción entre las inversiones temporarias y las permanentes. Su comportamiento respecto a la intención de la empresa y las posibilidades para su realización es lo que marca la distinción entre ambos tipos de inversiones. ¿Sí? O sea, como hablábamos hoy de los activos corrientes y no corrientes, era la intención de la empresa en cuánto tiempo van a permanecer dentro de la empresa. ¿Sí? Si son temporarias, van a permanecer menos de esos 12 meses, y si son permanentes, son inversiones que van a permanecer por más de 12 meses después de haber finalizado el ejercicio. ¿Sí? Las inversiones temporarias son aquellas que están representadas por instrumentos financieros que se esperan sean convertidos en efectivos en el corto plazo, o sea, sin esfuerzo al ser vendidas, posibilidad de realización. ¿Sí? Son inversiones que se venden rápidamente, ¿sí? O que se transforman en efectivo rápidamente. Poseen un precio de mercado conocido, tienen como objetivo lograr un rendimiento o beneficio durante el periodo de su utilización. Intención de obtener una renta adicional. Son aquellas en las cuales la empresa realiza en operaciones no específicas a su actividad principal, como complemento de esta con el objeto de obtener una renta, por ejemplo, alquiler, o alguna ventaja para su objetivo prioritario, ejercer el control o influencia significativa de las decisiones de otro ente. No poseen capacidad de convertirse rápidamente. Estamos hablando, perdón, no leí acá el título. Estamos hablando de las permanentes, ¿sí? Anteriormente estábamos hablando de las temporarias, que son estas.
que son de corto plazo, que la intención del ente es no tenerla más de 12 meses. En cambio, las permanentes son estas, las que tienen intención de permanecer en el activo del ente por un largo tiempo, ¿sí? Más de 12 meses, o intentan, supónganse que compramos acciones de otra empresa con la idea de tenerla por mucho tiempo, ¿sí? Y tratando de ejercer el control de esa otra empresa. ¿Bien? No poseen capacidad de convertirse rápidamente en dinero, a diferencia de las temporarias, que tenían la capacidad de convertirse en dinero rápidamente. ¿Son ejemplos más comunes? Las acciones de sociedades en las que se ejerce determinada vinculación económica, participaciones permanentes en otros entes con igual objeto, ¿sí? E inmuebles para alquiler a terceros. Yo compro un inmueble, la idea es alquilarlo, y obviamente hoy creo que la ley de alquiler, como mínimo son 2 años, me parece, para un contrato de alquiler. O sea, si yo compro un inmueble y lo alquilo, obviamente lo voy a tener, es un indicio de que lo voy a tener por lo menos más de 2 años, ¿sí? Entonces son esas inversiones que yo sé que las voy a tener en mi patrimonio por más de un ejercicio, ¿sí? Bueno, esos son con el tema de inversiones. Terminamos acá inversiones y ahora vamos a ver créditos. Tercer rubro, ordenado en su grado de liquidez, ¿no? Del activo. Acá hay una definición de diccionario que dice que es crédito, que es un derecho que uno tiene de otro de recibir alguna cosa, por lo común, dinero, ¿sí? Generalmente en un ente los créditos se originan principalmente en venta de bienes o prestaciones de servicio a plazo, ¿sí? Viene un cliente, me cobra y no me paga, bueno, eso se transforma en un crédito, una obligación de un tercero a pagarme por un servicio prestado o por un bien que yo les vendí. Dice el concepto, un ente tiene un crédito cuando, debido a un hecho ya ocurrido, otra persona tiene la obligación de entregar dinero u otros bienes o de prestarles determinados servicios. La cancelación por parte del deudor, esto es importante, el concepto de crédito y lo que estoy leyendo ahora. Porque es la característica, ¿sí? ¿Qué definimos como crédito? Para que sea un crédito, ¿qué tiene que tener? Y debe ser ineludible o altamente probable, ¿sí? O sea que es obligatorio, hay que pagarlo sí o sí. Deberá efectuarse en una fecha determinada o determinable, o debido a la ocurrencia de cierto hecho o requerimiento del ente. ¿Sí? O sea que lo tengo que pagar sí o sí a una determinada fecha y a un monto que está estipulado, ¿sí? Entonces, para que sea un crédito tiene que tener esas características. ¿Cuáles son algunas clasificaciones? Según su plazo de vencimiento o exigibilidad. Créditos corrientes o créditos no corrientes, esto ya hablábamos hoy, 12 meses a partir del cierre del ejercicio. Si pasan los 12 meses, es no corriente, si es antes, es corriente. Según su destino, de la actividad o de financiación, ¿sí? De la actividad, por ejemplo, un crédito por venta, ¿sí? Por venta de mercaderías. A un cliente le dejé pagarme a plazo. O de financiación le presté dinero, una actividad adicional que yo tengo, ¿sí? Le cobré intereses. Según el grado de posibilidad de cobro, deudores normales, deudores morosos, saldos excedidos en el plazo. Eso quiere decir morosos, es que hay un plazo establecido, pero en ese plazo no se cobró esa deuda, ¿sí? Todavía te la deben. Entonces se transforma en un deudor moroso. Deudores en gestión judicial o en litigio, ¿sí? Ya pasó un tiempo determinado de more, como no me vino a pagar, bueno, yo acudí a la justicia para hacer que esa deuda, para hacer que el deudor cumpla con su obligación. Según su origen, operativos o no operativos. Operativos relacionados con la actividad principal del ente, que son los créditos por ventas, por ejemplo. Y los no operativos, los que hablamos antes, por haber prestado dinero, por ejemplo, en una actividad secundaria. Según su instrumentación de cuenta corriente es que vino el cliente, se llevó la mercadería y me dijo después te pago y no hay ninguna documentación, ¿sí?
la libretita del almacenero puede ser un ejemplo. Que ya no sé si se usa, pero bueno. Antes el almacenero te anotaba en una libretita, después venía y le pagaba. Documentados con pagaré, con intereses pactados en forma adelantada o vencida. O sea, ahí ya hay un documento que dice que vos tenés determinada deuda, que la tenés que pagar en determinado momento, determinada cantidad de dinero. Según la forma de cancelación, a cobrar en moneda nacional extranjera, a cobrar en bienes o a cobrar en servicios. Esto puede ser un adelanto a cobrar en servicio, por ejemplo. Un adelanto a proveedores. Yo le di plata a un proveedor para que me preste determinada cantidad de servicios, ¿sí? Viajes aéreos. Yo le pagué para que me preste determinada cantidad de viajes aéreos, ¿sí? Entonces, no me va a devolver plata. ¿Qué me va a devolver? Me va a devolver servicios aéreos, ¿bien? Según la garantía, con garantía hipotecaria. Garantía hipotecaria se hace cuando tenemos una deuda de un inmueble, ¿sí? Compramos un inmueble y lo debemos, se hace una garantía hipotecaria, se hipoteca ese inmueble. Prendaria es cuando es un bien mueble. Por ejemplo, una garantía prendaria es cuando vamos a comprar un auto a plazo, ¿sí? Te genera una garantía prendaria. Si vos no lo devolvés, el auto te lo cargan en una grúa y te lo llevan, ¿sí? Si no pagas la deuda. Garantía personal, cuando otra persona, esto se usa mucho por ahí en los alquileres, cuando otra persona sale de garante del pago de ese alquiler mensual, ¿sí? A muchos de ustedes estudiantes que han tenido que alquilar en La Plata un departamento, le han pedido una garantía personal y le han pedido a algún conocido, algún pariente que les firme esa garantía personal, ¿sí? O sea que si ustedes no pueden hacerle frente a esa deuda, ¿quién va a hacer frente a la deuda? Y el que firmó, al que le pidieron que les haga de garante, ¿sí? Reconocimiento contable. Los créditos deben reconocerse cuando cumplen con las condiciones para ser considerados activos y además se le puede asignar valor. Si son provenientes de la actividad principal, las condiciones necesarias son aquellas para reconocer contablemente el ingreso que los origina. Esto no tiene mucha importancia. A su vez, un crédito puede transferirse, principalmente ocurre con los instrumentos financieros. Cuando se recibe, por ejemplo, un pagaré, este puede ser transferido a otra persona mediante un endoso, ya sea para cancelar total o parcialmente su deuda o recibir dinero. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un pagaré firmado por alguien, lo endoso, lo firmo atrás y se lo transfiero a un tercero que puede tener una deuda conmigo. Entonces yo pago mi deuda y la persona que libró primero el pagaré, en vez de tener que pagarme a mí y hacer frente a la deuda conmigo, y la va a hacer con el tercero, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, esto no quiere decir que yo deje de ser responsable. Yo como endosante de ese pagaré, si el que confeccionó y libró ese pagaré no hace frente a su deuda, a pagarla al tercero, y me voy a tener que hacer cargo yo, ¿sí? O sea, yo con endosarlo no me desligo de la responsabilidad. Yo se lo doy a un tercero y le digo, te va a pagar tal persona, ¿sí? Ahora, si esa persona no te paga, que es la que me tenía que pagar a mí, y bueno, te voy a tener que pagar yo, ¿bien? Entonces, un pagaré se puede transferir. Espera que estoy viendo hasta dónde tenía que dar clases hoy. Porque creo que era hasta acá. Sí. ¿Qué hora es? Bueno, chicos, dejamos acá, así no nos adelantamos más. Fue una clase un poco más ágil, pero estos temas no son tan complicados, son un poquito más lindos, más fácil de entender que los temas que veníamos viendo antes.
Profe, ¿en qué capítulo está para leer esto? Ya les digo. Capítulo 6, de título Los estados contables, página 229 del libro. Profe, una consulta. Sí. Hoy vamos a hacer la revisión del parcial. Si quieren, me había olvidado, menos mal que me haces acordar. Yo tengo la parte teórica. Sí, ya repasamos con Iván la Claro. parte práctica. Obviamente se las muestro a los que desaprobaron, chicos, no, porque si no son muchísimos, vamos a estar hasta las 12 de la noche mirando sí. exámenes. Si quieren, ahora cuando termino la clase, les comparto las pantallas de los exámenes, sí. Buenísimo, gracias. Quédense solamente los que quieren verlos y los que desaprobaron, ¿sí? Bueno, les decía, estados contables, página 229, hasta... No, esperen que no. No. Perdón, capítulo 5, me había adelantado. Capítulo 5, elementos del activo y del pasivo. Página 155. De ahí van a ver hasta la página, tienen arqueo de caja, conciliación bancaria, con ejemplo. 155. Sí. Créditos. Hasta la 181 que empieza bienes de uso, que hoy no lo vamos a ver, porque es más largo. Y después arrancan de nuevo en la 197, que es inversiones, que hoy lo vimos. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije? O sea que ¿Hasta qué página es? ¿De Sí. inversiones? de la 155 a la 181. Y de ahí saltamos a la 197. De ahí saltan a la 197, que es inversiones. Bueno, ahí le habla de inversiones hasta la página 217 que dice que empiezan con los pasivos, ¿sí? O sea, nos quedarían del activo ver bienes de cambio o mercaderías y bienes de uso, ¿sí? Esos dos los dejamos para la clase que viene. Ahí van incluidas las depreciaciones. Pero bueno, lean el libro que tienen bastante información para complementar esta clase. Está también subida la clase que grabó la titular el año pasado, Diana Fonseca. Así que escúchenla también. No sé si tienen alguna duda de lo que vimos hoy. Si no, ya los libero y me quedo solamente con los chicos que quieren ver el parcial. Y acuérdense entonces el sábado que viene el recuperatorio, ¿no? O el viernes. No. No era el jueves. Perdón, ¿jueves a las 19? Por ahora sí. Jueves a las Dijeron 19, que iban perdón. a fijar igual el horario. Bien. Bueno, buenas noches para los que quieran... ¿Yo le puedo hacer una pregunta? Sí. No es específico de este tema, pero es sobre el estado contable en general.
hemos visto, le iba a preguntar a Iván y no pude los otros días, hemos visto que hay como 8 formas de hacerlos, ¿no? En las combinaciones de moneda homogénea, valores corrientes y todo eso. Y en el, digamos, más allá de la moneda, yo si en la unidad de medición puedo mezclar, porque vimos el estado contable de Aerolíneas Argentinas y decía como que tenía algunos bienes tomados a valores históricos ajustados y otros tomados a valores corrientes, y eso, Bien. bueno, no me quedó muy claro. No, eso sí lo puedes hacer, porque hay bienes que te dan mejor información si lo tomás a valores corrientes, y otros bienes que si tenés la información para... hay bienes que no tenés informaciones de valores corrientes, entonces lo haces con lo único que tenés, que es valores históricos ajustados, pero hay bienes que sí tenés valores de mercado, entonces vos ahí sí podés utilizar los valores corrientes, que son los más correctos, ¿sí? Los valores de mercado son los correctos, si vos los conocés, aplicás esos. Entonces vos no es que tenés que usar solo valores corrientes, depende del rubro. Lo que sí, cada vez que haces un estado contable, el mismo rubro lo evaluás de la misma forma. Si vos utilizaste para ese rubro valores históricos, siempre vas a usar valores históricos. No podés hacer un ejercicio de valor histórico, al otro valor corriente, ¿se entiende? Sí. Pero vos a lo que yo iba es que a los bienes de uso, por ejemplo, que yo tengo, que tienen un tiempo, claro. Si yo los pongo a valores corrientes, no estoy dando una información real. No, vos tenés que usar valores históricos reexpresados y además tenés que hacer las depreciaciones correspondientes y restarle el valor de la depreciación. Así se hace. Claro, y a la mercadería que tengo para vender sí le puedo poner un valor corriente. Exactamente, porque ya sabés a cuánto la vas a vender. Perfecto. Acordate que hablábamos también de bienes que son muy fungibles, los cereales, por ejemplo, ya tienen un valor de mercado, ¿sí? Entonces yo no voy a evaluarlo al valor de costo. ¿Cuánto me salió el combustible para la cosechadora, el alquiler de la máquina cosechadora, la sembradora, los cereales? Yo puedo tener todos esos valores de costo, pero yo lo voy a tener que evaluar al valor que me lo van a pagar, ¿sí? ¿Sí? ¿Entiendes? Porque ya lo conozco. Bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, me quedo nomás entonces, chicos, con lo que... Buenas noches. Profesor, le quería pedir si por ahí para la próxima clase podría ir un poco más lento, porque la verdad es que a veces quiero tomar notas al costado y no puedo, no llego, por más que estén grabadas y todo. Lo que pasa es que puede por ahí, ser. Sí, es difícil. Hoy igual fue una clase especial porque venía de un montón de reuniones de Zoom, sin tiempo casi. Por ahí la hice un poquito más rápida. Claro, porque hay comentarios a veces que usted hace, algún ejemplo. Ahí vos me tenés que frenar. Yo por eso, es muy difícil dar la clase por Zoom. Yo si te estaría viendo la cara, me doy cuenta seguro que no entendiste el tema, o que querés que te lo explique de nuevo. Pero acá no te puedo ver la cara. Entonces, si vos no me frenás... Claro, no. Si vos no me frenás, no, por eso le dije, le digo ahora al final. No, por eso le digo ahora al final de la clase, que si va un poquito más lento, uno puede tomar notas a los costaditos, porque no tenemos la firmeza. No, vos tenés la clase grabada de la profesora, que podés escucharla todas las veces que quieras, retroceder, volver y tomar notas. Sí, pero a veces usted hace comentarios que son interesantes, o algún ejemplo, y yo lo quiero anotar y no llego. Bueno, ahí me frenás y me decís, profe, ¿la puedo explicar de nuevo? Y yo te lo explico todas las veces que vos quieras. ¿Sí? Está bien, sí. Esa es la forma que tenemos, porque no estamos en el aula, es muy difícil. Pero a mí no me molesta que vos me interrumpas. Es más, me molesta más que me lo digas acá cuando ya terminé la clase, porque yo ahora no lo puedo corregir. ¿Se entiende? No, pero lo digo para, digamos, la clase que viene. No es que... Te entiendo, pero vos me tenés que parar y decir que yo te lo explique, pedirlo que te lo explique de nuevo en ese momento. Y me ayudás a mí porque hay veces que venís medio embalado, no te hacen preguntas, no ves las caras, entonces seguís. A veces con ganas de terminar, porque tenés días largos, a esta hora ya es difícil para todos. Claro, sí. Y yo, si no me preguntan, lo doy como entendido. Hoy fueron temas bastante fáciles, son temas de la vida cotidiana que
que son temas bastante, me parecen a mí, mucho más fáciles de entender que otros temas que vimos antes, como modelos contables que vimos la clase pasada, que sí era más complicado. Claro, sí, Pero, sí. vamos a hacer así, vos cuando necesiten, cualquiera que necesite que yo explique un tema de nuevo, me frena, ¿sí? Así la charla, así la clase además se hace más amena. A mí no me gusta venir y hablar y repetir como un loro lo que dicen las filminas, no sirve para nada. Sí, no, está bien, no hay problema. Bueno, muchas gracias y disculpe. No, por nada, al contrario. Hasta luego. Bueno, todos los que nos quedamos acá, ¿desaprobaron, chicos? Sí. 30 son. Bueno, a ver si puedo encontrar el Excel. Voy a tener que dejar de grabar porque no me deja de minimizar la pantalla mientras estoy grabando. Esperen que